Y comenzamos con los galardones. La he nombrado al principio de la noche, galardón a doña Rocío Fernández Ballesteros. Sé que muchísimos de ustedes han tenido que ir a sus fuentes, a sus libros, porque es esa dama de la psicología, si se me permite, esa musa en que los psicólogos saben acercarse para saber lo que quiere decir, para saber lo que quiere interpretar. Y además vamos a conocer el por qué se le da este galardón, aunque con lo que yo digo que ser la dama de la psicología le parecerá a usted, pero es así. Además usted guapísima y jovencísima, yo no sé si tratar con el envejecimiento, darse usted cada día más joven, es preciosa sobre todo de espíritu. Le ha podido leer, le ha podido ver las cosas que le han dicho y que ha dicho usted en sus entrevistas, y la verdad es que aporta muchísimo y le agradezco que en este momento donde parece que hay tanta crisis existencial con la juventud, usted deja una punta de lanza muy importante. Pero para que conozcamos todos los méritos por los que decidieron darle este galardón, llamo a doña Laura Espins. ¿Es tan amable? La Junta de Gobierno del Colegio Oficial de Psicólogos de la Región de Murcia concede el galardón de la Psicología Murciana a doña Rocío Fernández Ballesteros, catedrática emérita de Psicología de la Universidad Autónoma de Madrid, en justo reconocimiento a su trabajo en pro de la psicología como docente, investigadora y divulgadora de la psicología en general y en especial de la psicología del envejecimiento, en este año que se celebra el Año Europeo del Envejecimiento Activo. Queremos destacar fundamentalmente su compromiso e implicación con nuestra profesión, siendo una gran embajadora de la psicología española en numerosos foros internacionales, especialmente europeos. Asimismo, queremos subrayar su compromiso con el Colegio de Psicólogos, participando de forma activa tanto con el Consejo como con los diferentes colegios autonómicos, así como con facultades y otros organismos, respondiendo de manera inmediata y positiva a todos los compromisos que se le proponen. Hemos intentado preparar un currículum de Rocío, pero resulta imposible, dada la solidez de su carrera profesional. ¿Quién no ha estudiado con los manuales y libros de esta profesora, con su psicodiagnóstico, con su evaluación conductual? ¿En cuántos ámbitos ha desarrollado sus líneas de investigación? Resulta abrumante el trabajo por ella realizado y desde hace ya un tiempo ha focalizado su esfuerzo en el área del envejecimiento, en el que encontramos también un buen número de publicaciones. Envejecimiento activo, contribuciones de la psicología, psicología de la vejez, una psicogerontología aplicada, psicogerontología, perspectivas europeas para un mundo que envejece, gerontología social, y un sinfín de materiales editados por el INSERSO. Sabemos de los muchos premios y reconocimientos que te han otorgado. Todos estamos en deuda con tu contribución. Podríamos considerarte como una madre para la psicología española, pero este año, desde el COP de Murcia, queremos reconocer, en especial, todo tu trabajo en el desarrollo de la psicología del envejecimiento y el impulso hacia el envejecimiento activo, precisamente en este año europeo que lo conmemora. Muchas gracias. Pues llamamos a don Manuel Medina, si es tan amable, que nos acompañe para entregar el galardón. Y si es tan amable, doña Rocío, ya, ahora sí, lo puede hacer. Bueno, yo realmente es extraordinariamente difícil que me siento muy tímida en una expresión semejante. Primero, muchísimas gracias al colegio. Muchísimas gracias al colegio, porque realmente yo pensaba, realmente esto es un regalo, es decir, estar aquí en estas primeras jornadas sobre el envejecimiento activo es un galardón para eso que hemos perseguido hace tantos años, ¿no? Es el trabajo de los psicólogos en el contexto de la vejez. Y que en este momento, en algo que su decana es
perfectamente responsable, máximamente responsable de lo que se ha hecho aquí. ¿Por qué? Pues porque de alguna manera hay un nuevo trabajo de gerontología en el Colegio de Psicólogos, digamos, en el Colegio Estatal, pues esa es la razón por la que estoy aquí. O sea, que realmente es esencialmente el premio que yo quisiera compartir con todas las personas que han venido aquí a este maravilloso evento que abre, yo espero, una serie de intervenciones y de trabajo de los psicólogos en el contexto de la gerontología y un deseo, mi querido decano, que realmente se haga algo porque esta profesión de psicogerontólogo, de especialidad de la psicología aplicada, digamos, robustezca en los próximos años, la gente mayor lo necesita. Muchas gracias. Y que ustedes envejezcan bien.